El live de BTS que tuvimos después de tanto tiempo dejó muchos momentos importantes y emotivos, donde los miembros compartieron tanto su situación actual como recuerdos del pasado y detalles sobre su música. Primero, RM habló con sinceridad sobre su estado físico durante los preparativos del concierto. Explicó que, aunque se esforzó mucho trabajando en el programa, terminó lastimándose el tobillo. A pesar de esa dificultad, dejó claro que su compromiso con el grupo y con ARMY sigue siendo fuerte. Aunque no pueda desempeñarse al 100% en el baile, aseguró que estará presente en el escenario, cantando, animando a los demás miembros y haciendo todo lo posible por recuperarse y estar en forma para el inicio de la gira. Esto muestra su responsabilidad y el deseo de no decepcionar a los fans, incluso en circunstancias complicadas. Luego, la conversación tomó un tono más nostálgico cuando los miembros recordaron su época como trainees, especialmente sus primeros días viviendo juntos en los dormitorios. Mencionaron que Jungkook era extremadamente tímido en ese entonces, al punto de que solo salía de su habitación para comer. Este recuerdo conectó con algo más reciente. Después de salir del enlistamiento, notaron que Jungkook volvió a mostrarse más tímido, especialmente durante su viaje a Los Ángeles para grabar. Esto les recordó a cuando tenía apenas 15 años, mostrando cómo ciertos rasgos de su personalidad siguen presentes a pesar del paso del tiempo. RM también dedicó unas palabras muy significativas a Jin, reconociendo su papel tras ser el primero en completar el servicio militar. Destacó que Jin mantuvo la actividad del grupo en movimiento, participando en diversos proyectos como su gira Run Jin y apariciones en programas. Además, expresó algo muy sincero, que nunca ha visto a alguien a quien no le guste Jin, agradeciéndole profundamente por su esfuerzo. Este momento reflejó el respeto y cariño que existe entre ellos. En cuanto a la música, RM explicó el significado de Arirang, destacando que no es solo una canción tradicional, sino un símbolo cargado de múltiples emociones. Habló de cómo puede representar amor, añoranza, dolor e incluso el concepto coreano de Han, que implica un sentimiento profundo de tristeza y resentimiento acumulado. También mencionó que eligieron este tema precisamente por su complejidad emocional, ya que les permitía expresar distintos sentimientos a la vez. Jimin añadió que, al tener fans en todo el mundo, pensaron que muchos investigarían el significado de Arirang y así podrían conocer más sobre la cultura coreana. Suga complementó esto recordando que ya habían interpretado Arirang en París hace unos 10 años, lo que hizo que esta decisión tuviera aún más valor simbólico. Jimin coincidió, señalando que eso hacía el momento aún más significativo. Otro momento divertido fue cuando hablaron de una canción llamada 2.0. Jimin reveló que inicialmente rechazó esa canción, incluso entre risas, porque le resultaba personalmente muy difícil. RM confirmó que Jimin la rechazó varias veces, pero insistió en que necesitaban una canción así para el álbum. Jin apoyó esto diciendo que la línea vocal era realmente complicada. Suga añadió una anécdota graciosa del proceso de grabación. Mientras trabajaba en otra habitación, pasó alrededor de 6 horas escuchando repetidamente una parte de la melodía, imitando el sonido de forma divertida, lo que generó risas entre todos. Finalmente, hubo un pequeño momento de spoiler sobre Swim. Taehyung comentó que, sin darse cuenta, ya habían dado pistas durante el live, mencionando que alguien hizo un movimiento de natación. RM reaccionó sorprendido, sugiriendo que podría haber sido coincidencia. Jimin incluso le preguntó directamente si había sido él, y RM lo negó, mientras Taehyung respondió entre risas que no estaba seguro. Este intercambio cerró el live con un tono ligero y divertido, dejando a los fans atentos a futuros detalles.
En conjunto, el live combinó emociones, recuerdos, reflexiones sobre su identidad cultural y momentos de humor, mostrando una vez más la cercanía entre los miembros y su conexión con ARMY. En esta parte del live, los miembros continuaron profundizando en el proceso detrás de sus canciones, mezclando comentarios sinceros sobre la producción musical con momentos espontáneos y divertidos que reflejan su dinámica natural como grupo. Cuando hablaron de la canción Like Animals, RM comenzó diciendo que es una de sus favoritas dentro del álbum, lo que llamó la atención de Taehyung, quien le preguntó sorprendido si realmente era su favorita. RM aclaró que es una de sus favoritas, mostrando que tiene un aprecio especial por ella. Suga añadió que le gustó mucho la versión demo, lo que indica que desde las primeras etapas de la canción ya tenía un impacto positivo en él. J-Hope explicó que cuando él se unió al proceso, la canción ya estaba prácticamente terminada, lo que sugiere que fue una de las piezas más claras o definidas desde el inicio. También comentó que decidieron conservarla de inmediato, sin muchas dudas, lo que demuestra que hubo consenso entre los miembros sobre su calidad. Luego, RM mencionó, si Jin hubiera llegado un poco antes al proceso, probablemente habría podido participar más activamente en la canción. Taehyung intervino para explicar que, en ese momento, Jin no estaba en su mejor estado físico o energético, debido a todo el trabajo que había estado realizando previamente. RM reafirmó esto, reconociendo directamente el esfuerzo de Jin y destacando cuánto había trabajado. Este intercambio muestra consideración entre ellos y también da contexto sobre por qué algunos miembros pudieron involucrarse más o menos en ciertas canciones. Después pasaron a hablar de Into the Sun y RM le dio a Taehyung la oportunidad de presentarla. Taehyung explicó que, curiosamente, terminó convirtiéndose en la última canción del álbum. Jimin añadió un detalle interesante. Al principio, Taehyung había rechazado la canción. El propio Taehyung confirmó esto, explicando que aunque él la escribió, pensó que ya tenían suficientes buenas canciones y no veía necesario agregar otra más. Sin embargo, los demás miembros la valoraron mucho y decidieron incluirla. Jin comentó que le parece la canción perfecta para cerrar el álbum, mientras que RM la describió como una canción que podría sonar al final de una película animada, lo que transmite una sensación de cierre emocional, cálido y significativo. En medio de la conversación, surgieron momentos más ligeros y espontáneos. RM comentó entre risas que también quería jugar fútbol para pasar el tiempo y mencionó específicamente el estilo tiki-taka, haciendo referencia a un juego de pases rápidos y coordinados. Esto añadió un toque casual al live, mostrando cómo alternan entre temas serios y comentarios cotidianos. También hubo una interacción divertida sobre el idioma. Se mencionó que RM es el único que habla inglés con fluidez, y que a pesar de haber estado activos durante más de 10 años, los demás miembros bromean con que su nivel no ha mejorado mucho. RM les ha sugerido varias veces que aprendan inglés, pero esto se tomó con humor, especialmente cuando Jungkook intervino pidiéndole en tono de broma que le diera 5 años más, lo que provocó risas. Luego, la conversación se trasladó al proceso creativo de Suga. Él mencionó que hubo alguien, a quien identificó como Curtis, que le inspiró por su altura o presencia, y que eso lo llevó a experimentar con un estilo de rap en falsete. Explicó que simplemente entró al estudio y comenzó a probar ese enfoque de manera espontánea. Jimin recreó ese momento imitándolo, recordando cómo reaccionó inmediatamente preguntándole por qué no estaba rapeando de forma normal, lo que generó un momento gracioso. J-Hope elogió a Suga por su forma de tocar la guitarra durante esa sesión, describiéndola como algo impresionante. Suga, sin embargo, restó importancia diciendo que solo era guitarra y murmullos,
mostrando su estilo modesto. Jimin añadió otra anécdota. Él estaba en la habitación de al lado mientras Suga tocaba la guitarra durante 8 horas seguidas, lo que incluso le impedía dormir. Esto ilustra el nivel de dedicación y concentración de Suga durante el proceso creativo. RMM sumó otra historia relacionada con esas sesiones, recordando que en una ocasión, mientras estaban en el alojamiento, Suga estuvo tocando la banda sonora de la obra Neon Genesis Evangelion hasta las 2 de la mañana. Tanto RM como J-Hope comenzaron a cantar parte del tema Sankoku Natenshi no Juni, lo que hizo que Jin confirmara que él también lo había escuchado. Suga explicó que ese día había aprendido esa canción y que tenía el hábito de intentar aprender una canción nueva cada día. RM concluyó esa parte contando que, al día siguiente, cuando fue a trabajar, tenía esa melodía completamente metida en la cabeza, repitiéndola constantemente. J-Hope reaccionó riendo, y Jimin también comentó que fue un momento divertido, cerrando la anécdota con un tono ligero. En conjunto, esta parte del live mostró no solo detalles del proceso creativo detrás de sus canciones, sino también la forma en que interactúan entre ellos, reconociendo el esfuerzo de cada miembro, recordando momentos del pasado y compartiendo situaciones cotidianas con humor, lo que hace que todo se sienta cercano y auténtico.